Bueno, pues Irán, que está sin duda en un momento complicado, también después de la muerte de Ali Khamenei, que prácticamente ni hemos comentado. Imagínense cómo está la actualidad, que ni siquiera estamos comentando la muerte del líder supremo de Irán. Emiliano, te quiero preguntar por esto, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora en Irán? Si el que viene después va a ser peor, porque se hablaba mucho del programa nuclear de Irán, pero había una fatua que precisamente había emitido el propio Khamenei que de alguna forma imposibilitaba que hubiera armas nucleares. La duda es qué va a pasar a partir de ahora, y también han visto seguramente al invitado que teníamos al principio de este programa, ¿no? Han visto cómo está la situación en los países vecinos de Irán con alerta máxima en Doha, en Kuwait, en Bahrein, en Abu Dhabi. Te quiero preguntar por esto, Emiliano, ¿hasta dónde crees que va a llegar la respuesta de Irán, teniendo en cuenta también, porque tampoco tiene mucho más que perder ya, ¿no? Sí, efectivamente, como creo que estamos diciendo todos los que estamos interviniendo, la cuestión es que la Guardia Revolucionaria iraní, que es garante del régimen de los ayatolas, pues va a hacer suicidarse, es decir, va a dar hasta la última sangre de su cuerpo para tratar de contener cualquier tipo de, digamos, de ataque. Con comandos y sin comandos, selectivos o no selectivos. Entonces ahí está muy difícil. Y luego yo creo que es muy difícil porque desde el punto de vista que los ayatolas son además líderes religiosos del mundo chiita. Por lo tanto, todos los chiíes en el mundo, incluido también Irak, donde mayoritariamente también son chiitas, a pesar de que Saddam Hussein en su momento pues trató de controlarlos, pues estos, tienen que seguir esas fatuas o que dicten el nuevo ayatola que está en funciones, pero que el Consejo de Expertos de los 88, me imagino que a lo largo de esta semana nombrarán definitivamente a un ayatola y por lo tanto el líder de esa línea de musulmana, ¿no? Y por lo tanto, pues Bahrein también es otro país donde mayoritariamente son chiitas. Entonces, bueno, ya hemos visto manifestaciones en Bagdad anoche, ya hemos visto también manifestaciones en Islamabad, donde también donde vimos a los propios clérigos chiitas alentando a la población. Entonces, bueno, pues lo que van a tratar es de mover a través de ese movimiento religioso, pues ataques selectivos en diferentes países. De hecho, el propio Israel ha bombardeado el sur del Líbano, el valle del Bekaa, donde supuestamente hay líderes de Hezbollah, porque Hezbollah también está volviendo a atacar el norte de Israel. Y creo que han matado al líder del brazo político en el Parlamento del Líbano en el día de ayer o anoche, en hora española. Entonces, bueno, yo no tengo tan claro que esto se vaya a solucionar de la noche a la mañana, pongan tropas o no pongan tropas, y tampoco tengo muy claro que haya un movimiento, un movimiento de cambio imponiendo un gobierno mayoritariamente suní, porque por mucho que quiera Arabia Saudí, por mucho que quiera la administración de Estados Unidos, la creencia y la fe del pueblo iraní está basado en ese chiismo y lo han vivido y masticado y adoctrinado, si queremos verlo de esa manera. Por lo tanto, el futuro es incierto. Creo que va a ser un conflicto a largo plazo y creo que Irán, en esa perspectiva de hacerse el harakiri, pues va a llevarse por delante pues todo el Golfo Pérsico en la medida de lo posible, ya y con un impacto económico en las compañías aéreas que han caído en bolsa brutalmente y sobre todo en el sector energético, donde aunque solamente sea ese 20%, hay que recordar que la Unión Europea firmó un acuerdo con Qatar para sustituir el gas ruso. Y ahora, pues con ese cierre del estrecho de Hormuz, o por las inseguridades que hay, todas las aseguradoras internacionales están diciendo que no se mueva un solo barco ni de petróleo ni gasístico pues, que salga ni salga ni entre del estrecho de Hormuz. Entonces, pues lo vamos a sentir, y no solamente lo van a sentir China o India, que son los principales compradores, sino también nosotros, los europeos, por mucho que hayamos diversificado nuestras fuentes de suministro, tanto de gas como de petróleo. Y eso implica que la población europea pues que se prepare para una crisis económica que se avecina. Bueno, pues pendientes también de cómo afecta a nuestros bolsillos, pendientes del impacto económico. Tenemos más declaraciones por parte de Donald Trump, entrevista en la CNN, donde dice la mayor sorpresa han sido los ataques de Irán contra los países árabes. Dice además que no sabe cuál es el plan de sucesión en Irán ni quién va a ser el nuevo líder. Decía Trump que todos aquellos con los que había hablado, todos los que había pensado, han fallecido con estos ataques conjuntos por parte de Estados Unidos y de Israel. Trump dice que la mayor sorpresa han sido los ataques contra los países árabes. Adrián, te quiero preguntar precisamente por esto, si estos ataques por parte de Irán pueden también desatar una guerra regional. Por ejemplo, Arabia Saudita, Qatar están hablando ya prácticamente de involucrarse en el conflicto, ¿no? Dicen que van a hacer lo que sea necesario para defenderse.
Sí, bueno, es llamativo que Trump diga una cosa de estas cuando el propio Irán había advertido de que en caso de ataque era eso lo que iban a hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque parece, por ejemplo, que hubo gestiones por parte de Arabia Saudita con Irán intentando, perdonad un momento, bueno, intentando transmitir que la posibilidad de que Arabia Saudí reaccionara a esos ataques con un bombardeo en un lugar desértico, ¿eh? Y salvar así la imagen de las dos partes, digamos, y se encontraron con la negativa de Irán, de que no iban a entrar en ese juego, ¿no? Claro, Irán ella en una situación bélica, Irán está en una situación de fuerza abrumadora en el contexto, porque países como Arabia Saudita, las monarquías del Golfo, evidentemente tienen enormes recursos económicos, pero no tienen fuerza militar. Estos países estaban, por ejemplo, perfectamente neutralizados por los hutíes en Yemen, ¿no? No tienen apenas una fuerza militar significativa que puedan oponer a Irán. No creo que vayan a ser un elemento clave. Adopten la posición que adopten, no creo que vaya a ser un elemento significativo en un posible conflicto, ¿no? Claro, lo preocupante, habéis mencionado el tema de Ali Khamenei, lo preocupante es, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Aquí hay algo que se nos escapa, hay algo que no conocemos bien, porque ninguna de las opciones sobre lo que está sucediendo realmente tiene sentido desde el punto de vista de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Se había comentado, bueno, pero no se sabe qué van a conseguir destruyendo Irán, pero bueno, han eliminado al líder referente, a Ali Khamenei. Sí, pero claro, la eliminación de Ali Khamenei no garantiza absolutamente nada. El propio Trump está diciendo que no sabe quién le va a sustituir. Es perfectamente posible que el que le sustituya sea más duro que Ali Khamenei, salvo que fuese algo así lo que se busca, ¿no? Pero eso quiere decir que hechos de este tipo no tienen sentido para explicar una operación de este tipo, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos llevar a cualquier escenario de los que se están manejando en los medios de comunicación. No sabemos realmente qué es lo que pueden estar pensando Israel y Estados Unidos ante una fuerza militar tan abrumadora como la de Irán en Oriente Medio, frente a la cual no tienen capacidad de resistir durante mucho tiempo, con recursos misilísticos limitados. Evidente en el caso de Israel, puede ser una cuestión de días, incluso en el caso de Estados Unidos, que tiene el arsenal bastante vacío, y nos podemos encontrar con el que en esta dinámica, en 10 días, 15 días, pues se vayan quedando sin misiles de respuesta, sin misiles de defensa frente a los ataques iraníes, y que Irán, que está haciendo al contrario, está comenzando con el armamento más viejo para empezar con el armamento más moderno a medida que se vayan gastando los arsenales, pues claro, que esto se convierta en una demostración de fuerza continuada por parte de Irán, que llegan dentro de lo que es Oriente Medio a donde quieran, y que, claro, que Estados Unidos se encuentre con las dos opciones que hemos comentado anteriormente, o un despliegue masivo de fuerzas, llevándose allí a prácticamente todo su ejército, algo absolutamente disparatado, o con la tentación de recurrir quizás a armamento nuclear de tipo táctico, ¿no? De tipo táctico, pero que sería de cualquier forma un salto en el vacío, ¿no? Y, por supuesto, sabiendo que en último término, ante una caída, no voy a decir un cambio de gobierno, pero sí ante el riesgo de que exista un nuevo gobierno de Irán sometido a Estados Unidos, eso es algo que ni Rusia ni China van a aceptar de ninguna forma. Irán es una pieza clave del mundo emergente, una pieza clave de los BRICS. Perder Irán es perder Oriente Medio, y está claro que no van a intervenir directamente, están interviniendo por una vía, digamos, de respaldo, pero en último término, si se ven obligados, harían lo que fuese necesario. Bueno, pues precisamente hablando de Rusia, estábamos contándoles, ¿no?, que Donald Trump decía que la gran ola está por llegar. Claro, hay muchos que están hablando, que se están preguntando si estamos ya en una tercera guerra mundial, y han preguntado por esto a Dmitry Medvedev, el expresidente ruso que ha confrontado en varias ocasiones con Donald Trump. Dice: la tercera guerra mundial todavía no ha comenzado, pero
podría comenzar en cualquier momento si Trump continúa su curso. Dice que Estados Unidos intenta preservar su dominio y que se comporta como un cerdo que no está dispuesto a desprenderse de su comida. Está describiendo de esta forma a Donald Trump. Mientras tanto, precisamente el presidente de Estados Unidos está diciendo que la gran sorpresa y lo que más le ha enfurecido son estos ataques contra los países árabes. Dice además que los iraníes han atacado contra un hotel y un edificio de apartamentos. Para Trump es la mayor sorpresa hasta ahora. Carlos, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Si te ha sorprendido si pensabas que Irán iba a atacar de esta forma a sus vecinos, aunque luego dice que no tiene nada contra ellos? No, yo creo que es un error táctico posterior a la muerte de Jamenei. Jamenei no hubiera atacado a los países árabes. En todo caso, hubiera advertido que iba a atacar a las bases norteamericanas. Ahora, Medvedev es siempre el que ladra más para estar más cerca de Putin. Siempre él es más duro que el jefe. Pero en realidad acá lo que está para mí muy claro es que para Rusia sería preferible un protectorado turco que Irán. La Turquía de Erdogan se lleva muy bien con Moscú. De hecho, Siria fue un cambio de gobierno de protectorado iraní a protectorado turco, con un guiño típico de Putin que se lo llevó al dictador anterior de Siria a vivir en Moscú y de paso le cuida la plata, no sea cosa que se tome el té equivocado. Lo que me parece que está muy claro en esto es que todo lo que tiene Irán no puede competir para nada con Estados Unidos. Estados Unidos le va a tirar lo que le tenga que tirar para ganar, porque además entendamos esto. Año electoral en Estados Unidos. Ustedes hablaron de las encuestas como están. Ok. Las elecciones se definen en los Estados Unidos en la decisión del electorado en los últimos 10 días. Es decir, a fin del mes de octubre, Trump tiene que haber ganado esta guerra y no haber perdido demasiados soldados norteamericanos. Va a usar lo que sea necesario para lograr este objetivo, porque un norteamericano que gobierna piensa en las elecciones. Un chino y un ruso que gobierna no piensa en eso. Un iraní tampoco. Yo te diría que hasta un israelí tampoco. Pero los norteamericanos saben que el destino de esta administración Trump se define el 3 de noviembre. Entonces no solamente van a terminar con este gobierno iraní en la forma que sea necesario, aún con una pérdida masiva de vidas de la Guardia Revolucionaria iraní, que seguramente morirá, como se dijo acá, con las botas puestas. Pero esto no le interesa a Donald Trump. Lo que le interesa a Donald Trump son dos cosas. Garantizarse que Israel siga en Medio Oriente, es decir, que no tenga riesgo de destrucción su principal aliado, y en lo posible favorecer aliados que están soto la tabla, bajo la mesa. Porque lo de Irán en este proceso ha sido muy claro para cualquiera que quiera ver la realidad. Irán, por un lado, le decía a Jamenei, quédate tranquilo, y por el otro lado le decía a Trump, apúrense. Esto está clarísimo. Lo que dice Erdogan no lo sé porque realmente es el más críptico, para mí el más hábil de todo Medio Oriente. Es un hombre que ha podido mantenerse en el poder viniendo de una estructura que no era religiosa, convirtiendo Turquía otra vez en un país religioso, y está muy cerca de Putin. Cada vez que hubo que organizar algún tema vinculado a la guerra de Ucrania, quien puso la posibilidad de mover el Mar Negro fue Recep Erdogan. Me parece que ese es el hombre que hay que mirar, porque una vez que termine esta administración iraní, así como cuando terminó Irak, creció Irán, cuando termine el gobierno de los ayatolá, va a crecer muchísimo Erdogan y también va a ser un problema para Israel.